Mis amados hermanos, qué gusto saludarlos, familia, amigos, Dios me los bendiga muchísimo. Es un gustazo estar otra vez aquí con ustedes. No sé si usted ya se percató, pero las cosas están cambiando un poquito en lo que vamos de esta lectura, porque en los últimos capítulos que hemos leído, la iglesia se desarrolla en Jerusalén y resulta que ahí en Jerusalén está Pedro, está Jacobo, el medio hermano de Jesús, y seguramente está el resto de los apóstoles. Pero ahora hay otro desarrollo en Antioquía, en donde está Bernabé y está Saulo. De hecho, en Antioquía, por primera vez se le llamó cristianos a los seguidores de Jesús. Esta forma de llamarlos así, pues era una forma despectiva, dado que a los cristianos no les iba muy bien en aquellos tiempos. Entonces, está Saulo y está Bernabé ahí en la iglesia en Antioquía, y estando orando y sirviendo al Señor y estando en ayuno, el Espíritu Santo pide que les aparten a Saulo y a Bernabé para la tarea que él ya les tenía preparadas. Entonces, los ministros, los profetas y maestros que ahí se encontraban, pues les impusieron las manos y los enviaron a la obra que el Espíritu Santo les había llamado. Entonces, Saulo y Bernabé salieron a su primer viaje misionero, digamos, y el primer lugar al que fueron fue a la isla de Chipre, justo el país donde nació Bernabé, y ahí empiezan a anunciar la palabra de Dios. Estando ahí, sucedió que tuvieron un encuentro con un personaje llamado Bar Jesús, el cual quería apartar de la fe al procónsul Sergio. Entonces, Pablo, viendo esta situación, oró para que él perdiera la vista por algún tiempo, y gracias a eso la fe del procónsul se afianzó. La fe del procónsul fue mucho más grande, quedó maravillado con la doctrina del Señor. Después de esto, Pablo y Bernabé llegan a Antioquía de Pisidia, y ahí les va bastante bien. Llegan a la sinagoga y simplemente se sientan, y cuando los responsables del lugar se dieron cuenta que ahí estaba Saulo y Bernabé, pues les pidieron que si tenían algo para decir y para hablar a la gente, pues que lo hicieran. Y entonces Bernabé y Saulo empiezan a hablar acerca de la historia de Israel, y al final conectan esa historia con el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Como les gustó mucho lo que había pasado ahí, les pidieron que la siguiente semana regresaran, y regresaron y empezaron a hablarles. Pero esta siguiente semana ya se juntó mucha gente, y gracias a eso los judíos, Dios mío, se llenaron de celos y empezaron a contender y a contradecir a Saulo y a Bernabé. Y al final lo que hicieron fue alborotar a la gente para correrlos prácticamente de ese lugar. Y bueno, lo que hicieron Saulo y Bernabé simplemente fue decirle a los judíos: ¿saben qué? La salvación era para ustedes, por eso hemos venido a anunciársela primero a ustedes, pero como ustedes no se sienten dignos de esa salvación, nos vamos a voltear hacia los gentiles. Y entonces Saulo y Bernabé salieron de ese lugar y llegaron a un lugar llamado Iconio. Y bueno, en eso terminó el capítulo 13. Hoy vamos a descubrir qué va a pasar ahí en Iconio. Así que si usted está listo, si ya tiene su Biblia frente a usted, entonces comencemos con el capítulo número 14. Hechos, capítulo 14, versículo 1 dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. ¿Quién entró? Pues Bernabé y Saulo o Pablo. Acuérdese que ya
descubrimos que Saulo es el nombre hebreo de este personaje y Pablo es su nombre romano. Entonces, Pablo y Bernabé están ahí en Iconio, entran juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Yo la verdad me gustaría imaginarme a qué se refiere el escritor aquí de Lucas cuando dice que hablaron de tal manera. O sea, imagínese la forma de hablar de estos personajes, que gracias a esa forma de hablar creyeron muchísimos de los judíos y también muchísimos de los gentiles. Predicaban de tal manera, hablaron de tal manera. Ese de tal manera me suena a que fue una exposición, una predicación poderosísima, respaldada obviamente con el Espíritu Santo. Y gracias a eso, porque el Espíritu Santo estaba ahí y es el Espíritu Santo el que convence, gracias a eso mucha gente se convirtió, tanto judíos como griegos. Versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Fíjese, los judíos no solamente, algunos judíos no solamente no creían, y no les bastaba con no creer, sino que no creían y lo que hacían de inmediato era hacer o provocar o impedir que otros creyeran también. Corrompían los ánimos, dice aquí, de los gentiles contra los hermanos. Versículo 3, por tanto, se detuvieron allí, fíjese, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Pero fíjese que está interesante, el versículo 1 y 2 nos habla de que les están predicando, muchos creen, otros no creen, y esos que no creen no quieren que otras personas crean, y pareciera que esa actitud de los judíos debería provocar en Bernabé y en Saulo así de, bueno, pues está bien, no quieren y se están poniendo así tan difíciles, pues bueno, nos vamos. Pero fíjense lo que dice el versículo 3, por tanto, es decir, gracias a que los judíos se pusieron necios, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Esta palabrita denuedo, recuerdo que ya la habíamos platicado con Pedro, que estaba ya con el concilio, y Pedro y Juan le hablaban a los sacerdotes con denuedo, con mucha facilidad. Pero aquí también estaríamos hablando de que estaban hablando con valentía, con convicción. Entonces, se quedaron ahí bastante tiempo hablando con denuedo y el Señor respaldaba su palabra. ¿Cómo la respaldaba? Concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Qué maravilla, qué hermoso que Dios respalde de esa forma su palabra. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Estos judíos
de verdad que tenían su vista completamente cegada, su mente nublada, porque su objetivo de ellos prácticamente era callar el evangelio, silenciar el evangelio. Cuando ellos deciden apedrear a Bernabé y a Saulo, acuérdense que cuando los judíos apedrean a alguien es porque significa que esa persona es una persona que está blasfemando en contra de Dios. Era lo que trataban de dar a entender con este tipo de juicios. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra, fíjese, Listra está más o menos a unos 28 kilómetros de Iconio. Entonces estamos hablando de que se echaron sí un viajecito como, no sé, de aquí a, me suena, no sé, a Satélite, por ejemplo. Se aventaron un buen viajecito y ya cuando llegaron ahí a ese lugar, a Listra, encontraron a un hombre que estaba sentado, versículo 8, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: hey, levántate derecho sobre tus pies. Imagínese la palabra tan poderosa de Pablo, y respaldado por el Espíritu Santo, lo que empezó a suceder ahí en las piernas de ese cojo. Imagínenselo, es una persona que está sentado ahí en el suelo, con sus pies obviamente imposibilitados para caminar, flaquitos seguramente, delgaditos, porque no hay músculo, no hay nervio, no hay nada ahí. Precisamente por eso no camina. Así nació. Imagínense con la palabra de Pablo, el Espíritu Santo inmediatamente obrando en las piernas de esta persona. Imagínense cómo se regeneran ahí sus músculos, cómo incluso su piel, si estuviera con llagas, seguramente estaba siendo restaurada, renovada. Y después de esa palabra que lanza Saulo a este personaje, él, cuando sintió la fuerza en sus piernas, saltó y anduvo, empezó a caminar. Entonces la gente, versículo 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Bendito Dios. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Se acuerda cuando Bernabé llegó a Antioquía y dijo: órale, las cosas se están poniendo buenas aquí, necesito ayuda? Se fue a Tarso y trajo a Saulo. En ese momento yo le dije que Saulo se estaba convirtiendo en la mano derecha de Bernabé, y aquí ya se cambiaron los papeles. Aunque Bernabé era mayor que Pablo o que Saulo, Saulo inmediatamente empezó a destacar en su forma de hablar y en su forma de predicar. Y bueno, incluso aquí en el versículo 12, precisamente por eso llamaban a Pablo Mercurio, porque él era el que llevaba la palabra, el que hablaba. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Dese cuenta entonces cómo en Listra
o por lo menos estas personas están adorando a otros dioses. Estas personas no adoran a Jehová, a Dios. Lo que quiere decir que ellos ya no son judíos, o por lo menos estas personas no son judíos. Y fíjese lo que está pasando. Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Esa expresión de rasgar las ropas es una especie de indignación por lo que están haciendo, así de un repudio, así de no puedo creer que estén haciendo esto. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ya se habían juntado todos para ofrecerles sacrificios. Entonces ellos se molestan, se indignan, rasgan sus ropas y se ponen en medio de ellos y les dicen: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades, y señalaban a los toros y señalaban las guirnaldas y todo lo que habían acercado ahí para ofrecerle sacrificio, todas estas vanidades, para que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando Pablo estuvo en Antioquía, en su primera predicación, habló de toda la historia de Israel. Y estaban estando ahí en la sinagoga, les decía a todos los que estaban ahí: el Dios de nuestros padres. A estas personas no les podría hablar así. No les podía hablar ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, porque ellos no tenían ni idea quiénes eran Abraham, Isaac y Jacob. El discurso de Pedro aquí cambió. Fíjese, les habla de un Dios vivo. Ya no les dijo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Le dice el Dios vivo, que hizo el cielo y que hizo la tierra, que hizo el mar y todo lo que en ellos hay, todo lo que hay tanto en el cielo como en la tierra, como en el mar. El mensaje de Pablo dio un giro. Insisto, él no podía hablarle igual a estas personas. Entonces lo que les estaba diciendo: ya, por favor, dejen estas vanidades. Ustedes se tienen que convertir en este Dios que les estamos mostrando. Este Dios que acaba de sanar a ese cojo, que lo acaba de levantar. Versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Dios ha dejado andar a la gente que ande en sus propios caminos. Si bien, versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, a pesar, le estaba diciendo aquí Saulo y Bernabé, Pablo y Bernabé, les estaban diciendo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, los dejó que hicieran lo que quisieran, pero aún haciendo lo que ustedes quisieran, Él les estaba haciendo bien a ustedes. Les dio lluvia del cielo, les dio tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que las multitudes les ofreciesen sacrificio. Como hay gente así, ¿no? Que usted
puede hablarles y hablarles, mostrarle con las escrituras, y aún así es difícil que entiendan y que comprendan. Entonces vinieron, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, Dios mío, y de Iconio. O sea, Bernabé y Pablo salieron de Antioquía huyendo de los judíos y se vienen a Listra, y resulta que ahí vienen otra vez los judíos desde Antioquía a Listra siguiéndolos. Mire, versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Estos judíos no tienen llenadera. No les bastó con correr a Bernabé y a Pablo y a Bernabé de allá de Antioquía, sino que ahora vienen siguiéndolos. Vienen siguiéndolos y vienen a alborotar ahora a la gente de aquí de Listra para que se levanten en contra de ellos. Y los apedrean a Pablo. Imagínense de qué grado fue la golpiza que pensaron que estaba muerto. Imagínense, está en el piso, seguramente sangrando y ya sin moverse. Pensaron que estaba muerto. Versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Gracias a Dios que no estaba muerto, porque tenía mucha chamba que hacer el Pablo. Entonces, se levantó, volvió a entrar a la ciudad y ahora se dirigió hacia otro lugar llamado Derbe. Y después de anunciar el evangelio ahí en Derbe y de haber hecho muchos discípulos, regresaron a Listra. Fíjese, ese Pablito, perdón, ya hasta me confundo yo entre Pedro y Pablo, Dios. Pablo regresa a Listra, a Iconio y a Antioquía. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me gusta estar leyendo la escritura así, porque no me permite a mí de ninguna manera pintarle a usted las cosas bonitas y color de rosa. Hablamos las escrituras como tal cual están escritas y tal cual las inspiró el Espíritu Santo. Pablo, es más, se lo puedo decir así, el Espíritu Santo, a través de Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos está diciendo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso Jesús comparó esto con una puerta estrecha. Es difícil entrar por ahí. Pocos son los que se atreven a ir a esa puerta estrecha, pequeña. Las cosas ahí no son fáciles. Pablo lo acaba de reafirmar. Y esto se lo decía a los de Antioquía, porque ahí creyeron muchos, pero los que no creyeron, lo corrieron. Se los decía a los de Iconio, en donde pasó exactamente lo mismo. Y se los dijo también a los de Listra, donde pasó exactamente lo mismo.
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Perfecto. Entonces, no solamente Pablo se dedicó a predicar, sino que también armó grupos, armó iglesias, y en las iglesias constituyeron ancianos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, le dio un seguimiento a lo que ya había hecho, a esa predicación, a esa demostración del poder de Dios. No simplemente lo dejó ahí, sino que le dio un seguimiento dejando ancianos y encomendándolos al Señor. Versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Entonces Pablo está terminando su viaje. En el versículo 26 nos acaba de decir que ya ahora regresó directo a Antioquía de Siria, y si se da cuenta ya no pasó a la isla de Chipre, directito de Atalia navegó hasta Antioquía, de regreso a la iglesia donde los habían enviado a este viaje. Versículo 27. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, que esto a mí me asombra, ¿no? Llegó y luego, no se esperaron a que fuera domingo o sábado, se juntó toda la iglesia para ver qué había pasado. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Qué hermoso. Y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¡Ay, qué bonito! Regresaron a casa. Pablo y Bernabé regresaron a casa. Regresaron ya sin Juan Marcos, porque Juan Marcos, pues, ya no le quiso seguir. Pero ellos regresaron gozosos de que Dios había abierto las puertas también allá a los gentiles. Y les estaban platicando todo. Seguramente les platicaron lo del cojo, ¿no? De cómo se le fueron reconstruyendo ahí todos sus músculos y de repente se levantó y brincó. Seguramente les platicó de cómo lo apedrearon, del dolor. Seguramente Pablo les dijo, y todavía me duele por acá, pero yo traigo un gozo en mi corazón tan grande por lo que Dios está haciendo. La salvación ha llegado a los gentiles. Dios le ha abierto la salvación a los gentiles también en todos esos lugares a los que visitamos. Aquí termina entonces el capítulo 14. Y no nos queda más que orar y agradecerle a Dios por lo que acabamos de leer en este día. Padre, muchas gracias. Gracias porque nos permites seguir leyendo las Escrituras. Y en esta lectura tú nos vas mostrando todas las cosas que a veces tenemos que pasar como creyentes. Y nos vas mostrando que la cosa no es sencilla, que unos van a creer, que otros no van a creer. Pero nosotros no debemos de bajar el ánimo, al contrario, de seguir aferrados y tomados de ti, oh Padre Santo, para seguir adelante. A Pablo lo apedrearon, de tal manera que casi moría seguramente. Incluso pensaron que estaba muerto. Pero tú tenías un propósito muy especial para este personaje. Así que, Padre, te doy la honra y la gloria por este tiempo y te pido con todo mi corazón que tu palabra y que tu verdad nos sea revelada a través de la lectura de las Escrituras, versículo a versículo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.